Artritis reumatoide y otras enfermedades articulares. Artritis reumatoide. Características clínicas y patológicas. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de la sinovial que produce erosión, deformidad y destrucción de las articulaciones. Ocurre predominantemente en mujeres, con una proporción hombre-mujer de 1 a 3 en la edad adulta, temprana o media. Si bien se ha registrado en personas de todas las edades, se ha estimado que la prevalencia está alrededor del 1 al 3% de la población. La enfermedad comienza de forma característica en las pequeñas articulaciones de las manos y pies, siendo las articulaciones metacarpofalángicas, nudillos, las primeras en afectarse, por lo general. En los estadios precoces de la enfermedad, los síntomas principales son dolor y tumeración de las articulaciones afectadas, asociado con la limitación del movimiento, en particular tras periodos de inmovilidad, lo que ocasiona mañana temprano. Sigue de la afectación de las otras articulaciones más proximales, actualmente siguiendo una distribución simétrica. Aunque en estudios post-mortem la enfermedad es frecuente en la columna, raramente da lugar a síntomas clínicos, salvo cuando la erosión de la apófisis odontoide conduce a la dislocación del cuello y la compresión de la médula espinal. La inflamación de las articulaciones está asociada con la hipertrofia vellosa de la membrana sinovial, que al microscopio muestra proliferación de la capa de revestimiento, con infiltrado inflamatorio. En algunos casos, los linfocitos invasores se organizan en folículos linfoides, llamados así porque su estructura imita a la de los ganglios linfáticos. En términos de morbilidad, el rasgo más importante de la artritis reumatoide es la erosión articular, que conduce a deformidad y en algunos casos a severa incapacidad. Esta destrucción comienza como una vasculitis asociada con un aumento de permeabilidad capilar, edema e infiltrado de células inflamatorias en la articulación afectada. El tejido sinovial con procesos digitantes y tejido de granulación que se extiende dentro de las zonas cartilaginosas como panus. Se piensa que las secreciones polimorfonucleares y macrófagos activados dentro del panus producen erosión de cartílago y hueso. Hay una alta expresión de antígeno novocastra en las células T, B y células sinoviales de revestimiento, lo que indica una fuerte actividad inmunológica. Como resultado de esto, el líquido sinovial contiene inmunocomplejos, células y productos de degradación de complemento. La inmunofluorescencia muestra inmunocomplejos en los pequeños vasos dilatados de la articulación, lo que sugiere hipersensibilidad de tipo 3 y células produciendo factor reumatoide en la sinovial de la propia articulación, signo de que la inflamación continúa. Estos cambios se observan en primer lugar con rayos X, como un estrechamiento del espacio radiológico normal entre los huesos, debido a la pérdida de cartílago y erosiones. Los tendones y la cápsula articular también pueden estar involucrados, conduciendo a la desintegración de toda la estructura articular y al desarrollo de deformidades características asociadas. Enfermedad extraarticular. Alrededor de un tercio de los pacientes con artritis reumatoide atendidos en el hospital tienen manifestaciones sistémicas o extraarticulares de la enfermedad. Esas complicaciones pueden dividirse en 3 procesos patológicos distintos. Alveolitis fibrosante, que se presenta como una inflamación pulmonar intersticial, y edema
que conducen a la fibrosis, vasculitis de la piel, infartos, úlceras, nervios, neuropatía y ojos, escleritis. Formación de granuloma que se presenta como necrosis focal con macrófagos y linfocitos circundantes. La artritis reumatoide extraarticular está casi siempre asociada con un mal pronóstico. Los nódulos subcutáneos únicamente molestos por sí mismos están correlacionados con enfermedad articular grave. La vasculitis tiene también graves complicaciones. Enfermedad extraarticular. Alrededor de un tercio de pacientes con artritis reumatoide atendidos en el hospital tienen manifestaciones sistémicas o extraarticulares de la enfermedad. Estas complicaciones pueden dividirse en tres procesos patológicos distintos. Alveolitis fibrosante, que se presenta como una inflamación pulmonar intersticial y edema que conduce a la fibrosis. Vasculitis de la piel, infartos, úlceras, nervios, neuropatía y ojos, escleritis. Formación de granuloma que se presenta como necrosis focal con macrófagos y linfocitos circundantes. La artritis reumatoide extraarticular está casi siempre asociada con un mal pronóstico. Los nódulos subcutáneos, únicamente molestos por sí mismos, están correlacionados con enfermedad articular grave. La vasculitis tiene también graves implicaciones pronósticas. 3. Cuando se detecta como infartos digitales, la vasculitis se considera como parte de un síndrome que se ha llamado artritis reumatoide maligna. El síndrome de Felty, en el que la vasculitis es un rasgo frecuente, se define como la combinación de artritis reumatoide, hiperplasia linfoide, linfadenopatía o hepatosplenomegalia y leucopenia. La alveolitis fibrosante es aún más común en hombres que en mujeres. No está necesariamente asociada con enfermedad articular grave, pero tiene un mal pronóstico, con algunas estimaciones sugiriendo una mortalidad del 50% a 5 años desde el momento. Al igual que la mayoría de las enfermedades autoinmunes, se piensa que la artritis reumatoide está producida por una interacción entre factores constitucionales y ambientales. Los anticuerpos forman inmunocomplejos produciendo una inflamación que en el caso de la artritis reumatoide está localizada predominantemente en la articulación. La respuesta inflamatoria exagerada incluye la producción de enzimas de degradación que causan la destrucción característica de la enfermedad. Los rasgos articulares pueden atribuirse al mismo fenómeno produciéndose fuera de las articulaciones. 3. Factores hormonales. La importancia de las hormonas puede resumirse como sigue. La artritis reumatoide es 3 veces más común en mujeres que en hombres. El comienzo suele ocurrir tras la menarquía y antes de la menopausia. La enfermedad mejora con el embarazo. Hay una tendencia familiar para la artritis reumatoide. Muchos casos ocurren sin historia familiar y se conoce como artritis reumatoide esporádica. Ambas formas de artritis reumatoide están asociadas con la HLA-DR4 y en menor grado con DR1. Los antígenos de clase 1, HLA-A y B, y de clase 2, halotipo de complemento, muestran menor asociación con artritis reumatoides que la clase 2. La frecuencia de B62 está aumentada, pero es probablemente debido a que está en desequilibrio del ligamento con DR4. Hay también un gen del complemento definido por un fragmento del ácido desoxirribonucleico de 30 kilobases, C4b30, que se encuentra en alrededor del 10% de los casos de artritis reumatoides, pero muy raramente. Muchos aceptan que en la artritis reumatoide la autoinmunidad es activada mediante un antígeno extraño, habitualmente microbiano, en un huésped susceptible genéticamente. Los estudios realizados durante los últimos 40 años sugieren que una variedad
de agentes distintos, tanto víricos como bacterianos. Se han supuesto causas diversas en base a afirmaciones tanto de que el microorganismo se ha aislado de una articulación como que se ha encontrado una respuesta inmune anormal frente a un agente determinado por parte de los pacientes con artritis reumatoide. Los datos correspondientes a ambos tipos de aproximación deben implementarse con cautela. Muchos de los aislamientos pueden atribuirse al hecho de que el microorganismo es parte del tráfico a través de la articulación más que la causa de la inflamación. Esto explicaría las comunicaciones sobre difterias y rubéola en las membranas sinoviales reumatoides. Alternativamente, como probablemente en el caso de la micoplasma, la contaminación de líneas celulares crecidas in vitro puede explicar algunas afirmaciones aparecidas en la literatura a varios virus y bacterias que han sido comunicadas en la artritis reumatoide. Por ejemplo, los títulos de los anticuerpos frente al virus de Epstein-Barr están elevados, aunque los estudios epidemiológicos no apoyan un papel etiológico. Se piensa en la actualidad que los títulos altos de anticuerpos frente a antígenos del Epstein-Barr son debidos a un control defectuoso por parte de las células T, de las células B infectadas por el Epstein-Barr. En otras palabras, la enfermedad afecta a la respuesta inmunológica al virus más que lo contrario. Mecanismos similares pueden explicar los hallazgos serológicos anormales relacionados con otros modelos animales. Pueden también ayudarnos a explicar los mecanismos etiológicos o patogénicos, aunque no puede cogerse ningún modelo para reflejar todos los estadios en la patogénesis de la artritis reumatoide. Los modelos de Green-du-Monde y la artritis colágena demuestran que la localización del antígeno en la articulación es importante para la producción de artritis. En el primer modelo, el antígeno se inyecta dentro de la articulación y en el último ya está allí como en uno de los constituyentes del cartílago y otros tejidos. En el modelo del adyuvante, la inflamación de la articulación puede ocurrir debido a la reactividad cruzada entre el cartílago y los antígenos microbacterianos, demostrado recientemente con clonos de células T. Los otros modelos indican que los antígenos podrían ser ingeridos en la dieta, y ambos modelos, en el de la pared celular estreptocócica y el de COMS, los antígenos ingeridos se han demostrado en el interior espontánea en animales. Se citan algunas veces como los modelos de artritis reumatoides. Un ejemplo de esto, una cepa de ratones endogámicos denominada MRLPR desarrolla una artritis erosiva asociada con factores reumatoides. Sin embargo, en colonias criadas en la actualidad en este país, la artritis parece ser leve y los rasgos más prominentes son los de lupus eritematoso sistémico con vasculitis diseminada y nefritis asociada con anticuerpos anticelulares. Los perros también padecen una artritis erosiva que se dice está asociada con factores reumatoides. Sin embargo, la causa es desconocida y no se ha desarrollado ninguna cepa endogámica que sufra esta enfermedad de tipo de la artritis reumatoide. La utilidad del perro es por tanto limitada como modelo potencial de artritis reumatoide. El modelo animal más cercano a la artritis reumatoide es de enfermedad producida por el virus de la artritis encefalitis caprina. Se trata de un virus lento similar al virus de la inmunodeficiencia
humana SIDA, que infecta tanto a macrófagos como a linfocitos CD4 positivo, produce encefalitis y neumonitis intersticial tanto en cabras como en ovejas, y puede producir también una artritis destructiva erosiva histológicamente similar a la artritis reumatoide humana. Dieta y artritis. El modelo de tipo Combs y una comunicación anterior sobre que los cerdos alimentados con harina de pescado desarrollaban artritis sugiere que la dieta puede por sí misma producir artritis. En este caso de los cerdos, hay buena evidencia de que la sinovitis está relacionada con la presencia de Clostridia en el intestino. Es posible que una alteración similar en la flora intestinal pudiera causar artritis en conejos alimentados con leche. En ocasiones también se produce artritis en el hombre tras operaciones de bypass intestinal cuando hay un crecimiento bacteriano excesivo en asas de intestino aislado. En este caso, el proceso morboso no es crónico o destructivo como en la artritis reumatoide, siendo más parecido a una artritis reactiva. Ha habido varios estudios sobre el efecto de la dieta en el tratamiento de la artritis reumatoide, que pueden dividirse en dos categorías: los que se relacionan con un aumento en la proporción de grasas poliinsaturadas y los que eliminan ciertos alimentos o familias de alimentos. La justificación de los primeros está en la producción a partir del ácido eicosapentenoico de las prostaglandinas E3 y los leucotrienos, que son significativamente menos inflamatorios que los de la serie E2, producida por el metabolismo del ácido araquidónico. Aunque tales dietas se han mostrado eficaces en la inhibición del desarrollo de la artritis por ayudante en ratas, en el retraso del establecimiento de nefritis autoinmune en ratones, NZBX, NZW, F1, en el ser humano aún no han demostrado efecto significativo alguno. En un efecto adverso posible a lo largo plazo es el aumento de neoplasias que se han advertido en ratas alimentadas con una dieta de grasas poliinsaturadas. La alergia alimentaria puede producir artritis, que normalmente es asociada con urticaria. El ayuno ha demostrado efectos beneficiosos en la artritis reumatoide, incluyendo baja de la actividad simpático-mimética, baja de proteínas de fase aguda, baja de la permeabilidad intestinal, baja de la función de fagocitos monocelulares, aumento de la actividad bactericida de neutrófilos y mejora objetiva y subjetiva a corto plazo en la enfermedad articular. Se ha demostrado más difícil el identificar comidas concretas que exacerben la enfermedad de determinados pacientes, si bien hay estudios recientes a doble ciego que sugieren que esto puede ocurrir. Son necesarios más estudios controlados para evaluar los efectos a largo plazo de la dieta sobre la artritis reumatoide para valorar la proporción de pacientes que responden a la dieta junto con medios patología e inmunohistopatología de la articulación. Las áreas principales de patología dentro de la articulación pueden dividirse en dos: membrana sinovial y el líquido sinovial. La sangre debe considerarse como un tercer compartimento sistémico para esos estudios inmunológicos. Uno de los cambios más precoces dentro de la articulación es la proliferación de las células de la capa de revestimiento
de la sinovial, que se engruesa hasta las 5 células en lugar de las 1 o 2 capas celulares que se ven en las articulaciones normales. En la zona por abajo de la membrana hay proliferación de células endoteliales vasculares con infiltrados perivasculares de polimorfonucleares y linfocitos. Estos agregados pueden evolucionar a los folículos linfoides observados en algunos pacientes con la enfermedad más establecida. Las células B no suelen verse en la sinovial, pero cuando esto ocurre suele ser cerca del centro, en relación con algún vaso sanguíneo. La mayoría de las células dentro de los agregados suelen ser más células T, entre las que hay células dendríticas estrechamente empaquetadas fuera de los agregados. La población celular está más mezclada con células plasmáticas, polimorfonucleares y macrófagos. El rasgo más importante de la colección heterogénea es que representan todos los elementos esenciales para una respuesta inmunitaria continuada. Originalmente se describieron dos tipos celulares en la capa de revestimiento que se denominaron sinoviocitos de tipo A y B. Con técnicas inmunohistoquímicas se reconocen en la actualidad tres tipos celulares. Una célula del tipo fibroblasto de origen mesenquimal, llamada iniciativamente sinoviocito del tipo A. Una célula similar del monocito que se cree derivada de la médula ósea, cuyo citoplasma es rico en enzimas lisosómicas y cuyos antígenos de superficie incluyen a la clase 2 y a los receptores para Fc y complemento. Una célula no fagocita que carece en la mayoría de los marcadores de los monocitos, pero es inmensamente clase 2 positiva. Se piensa que pertenecen a la misma población celular que las células dendríticas de la subsinovial o las células veladas del líquido sinovial. Estos dos últimos tipos corresponden al sinoviocito del tipo B. Las células de la estirpe monocito macrófago tienen un papel central en la patogénesis de la artritis reumatoide. En primer lugar, su presencia como células de clase 2 positivas sugiere que pueden estar prestando el antígeno desconocido que inicia la inflamación. En segundo lugar, son las células predominantes en el borde de la sinovial, donde aparentemente están erosionando el cartílago y el hueso, la unión cartílago-panos. La mayoría de las enzimas que producen esta erosión Células T. La mayoría de las células T de la sinovial llevan fenotipo cooperador inductor y se expresan antígenos de clase 2, indicando con ello que están activadas. La proporción de fenotipo cooperador inductor CD8 está aumentada en la membrana sinovial con estimaciones que varían de 4:1 a 14:1. Casi todas las células del interior de los agregados celulares son fenotipo cooperador inductor positivo y están unidas o cercanas a las células dendríticas. Las células CD8 positivas, supresoras citotóxicas, están ligeramente dispersas y suelen encontrarse en pequeños grupos alrededor de la periferia de los agregados. Por el contrario, las células T en el líquido sinovial son en su mayoría supresoras citotóxicas positivas. Se desconoce la razón, pero una explicación es que las células supresoras citotóxicas, siendo clase 2 negativas, se adhieren menos
que las de fenotipo cooperador inductor. Inmigran libremente a través de la membrana hacia el líquido sinovial, mientras que las células CD4 positivos se mantienen en los agregados. Células B. Las células están dispersas a lo largo de la membrana, encontrándose principalmente en el centro de los agregados o alrededor de pequeños vasos sanguíneos. Normalmente son clase 2 positivas, pero con una densidad de expresión aumentada en la articulación, lo que se sugiere que al igual que en las células T, también están activadas. Las células plasmáticas, fase terminal de la diferenciación de las células B, son abundantes y se encuentran dispersas por la sinovial. Esto sugiere que, habiendo penetrado en la articulación por vía de vasos sanguíneos, las células B se diferencian con rapidez a las células plasmáticas bajo la influencia de alta concentración de factores de crecimiento de las células B, producidas por abundantes células T del interior de la articulación. El citoplasma de las células plasmáticas contiene IgG, IgA, IgM, buena parte de las cuales tienen actividad de factor reumatoide. Se han sugerido que los factores reumatoides IgG tienden a reaccionar entre ellos mismos, autoasociarse y solos o en combinación del complemento y factores reumatoides IgM formar inmunocomplejos polimorfonucleares. Los polimorfonucleares se encuentran dentro de los vasos sanguíneos, adheriéndose al endotelio vascular, en el infiltrado perivascular y en el líquido sinovial, donde pueden llegar a constituir más del 50% de las células presentes. Igual que las células B, son infrecuentes en la membrana sinovial, salvo en la vecindad de vasos sanguíneos e inmediatamente por debajo de la superficie. Esto sugiere que pasan en la articulación mediante su adherencia al endotelio y el posterior movimiento rápido a través de la membrana hacia el centro del líquido sinovial. Los polimorfonucleares tienen receptores Fc y C3 y, como los macrófagos, fagocitan inmunocomplejos con liberación de enzimas proteólicas. Los nucleótidos neutrófilos contribuyen además a la inflamación produciendo radicales libres de oxígeno que son extremadamente citotóxicos y potentes estimulantes de las vías de las prostaglandinas y citoquinas. Las células T activadas en la sinovial reumatoide secretan GM-CFS y altos niveles de TNF-alfa, que estimulan a los macrófagos a producir más TNF-alfa, IL-1 e IL-6. Comunicaciones iniciales sobre un déficit o ausencia de IL-2 son ahora cuestionadas, preparándose que los niveles aparentemente bajos pueden deberse al efecto enmascarador de inhibidores o a la excesiva incorporación por parte de los receptores de IL-2. Sorprendentemente, hay poco IFN-alfa o TNF-beta. Linfotoxina. Pese a la abundancia de mRNA, ácido ribonucleico mensajero celular, esto puede ser un efecto inhibidor del factor transformador de crecimiento de otras de las linfoquinas de las células T presentes en la articulación. Patogénesis del daño articular. La inmunopatología esbozada anteriormente proporcionada alguna idea sobre los mecanismos del daño articular. El antígeno, aún desconocido, es presentado por células de clase 2 positivas a los linfocitos CD4 positivos. Dichos linfocitos se activan y producen linfoquinas que reclutan más células.
polimorfonucleares y estimulan a los macrófagos, al mismo tiempo los factores de crecimiento a las células B. Producen la rápida maduración de células B a las células plasmáticas. Estas secretan factores reumatoides que forman inmunocomplejos que son fagocitados por macrófagos y polimorfonucleares, conduciendo a más activación, la liberación resultante de enzimas lisosómicas y la formación de compuestos intermediarios de oxígeno reactivo, tales como la unión superóxido radicales hidroxilo y peróxido de hidrógeno. Producen erosión y destrucción del cartílago y hueso. La liberación de IL-1 y TNF también produce daño directo a la articulación mediante la activación de condrocitos y osteoblastos, así como reclutando otras células inflamatorias. Inmunopatología de las células en la sangre. Aunque la artritis reumatoide primariamente una enfermedad articular, las células linfoides de la sangre se ha estudiado más que las de la membrana sinovial. Hay dos razones para ello. En primer lugar, el concepto de que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica caracterizada por artritis justifica el empleo de sangre más que de células articulares. En segundo lugar, las células mononucleares de la sangre se obtienen, separan y purifican con mayor facilidad en sus correspondientes células T. La proporción entre células fenotipo cooperador inductor y supresoras citotóxicas en la sangre de pacientes con artritis reumatoide es normal. Los antígenos de clase 2, que no suelen expresarse en células T circundantes, se han comunicado en el 15% de las células T de pacientes con artritis reumatoide. Es posible que estas células vengan de la articulación, donde la mayoría de la clase 2 positivas, o que puedan reflejar estimulación en la sangre, al igual que en la sinovial. En contraste con la activación indicada por la proporción de células de clase 2 positivas, las células mononucleares de sangre periférica de pacientes con artritis reumatoide responden de forma pobre a mitógenos en términos de incorporación de timidina. La respuesta aumenta al añadir IL-2, indicando una inferencia funcional en esta citoquina. Otra interpretación de las células T están ya estimuladas al máximo como resultado del proceso patológico y los mitrógenos, por tanto, tienen un efecto adicional. Células B. Como las células T y sus poblaciones, el número de células B es también normal en la sangre periférica de los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, la subpoblación de las células B que llevan antígeno CD5 a las células T se han encontrado incrementada. Esta célula es de interés no solo porque puede indicar un efecto específico de las células B, sino porque se ha demostrado que la célula similar en ratones autoinmunes, la célula BL1, secreta anticuerpos. Las células B CD5 positivo también se encuentran en la sangre fetal y en la que los pacientes que padecen leucemia linfocítica crónica. Esto sugiere que la célula está en un estadio temprano del desarrollo y hace surgir la interesante posibilidad de que haya mecanismos comunes en la etiopatogenia de la artritis reumatoide de ciertas neoplasias linfoides. También, por analogía de las células T, las células B en la artritis reumatoide muestran un aumento de activación
en cultivo, las células B no estimuladas en la artritis reumatoide secretan inmunoglobina y factores reumatoides de forma espontánea, mientras que las células de donantes sanos solo lo harán si se estimulan con un mitógeno de células B, tal como el Pokeweed o el virus de Epstein-Barr. Se ignora si las células que secretan inmunoglobulinas de artritis reumatoide son de la línea celular B CD5 autoanticuerpos e inmunocomplejos en la artritis reumatoides. Factores reumatoides. El concepto de la artritis reumatoides es una enfermedad autoinmune. Se apoya en la variedad de autoanticuerpos encontrados en los sueros de los pacientes. Los más importantes son los factores reumatoides, descubiertos hace ahora 50 años, que son anticuerpos que reaccionaban con las propias inmunoglobulinas del paciente. El sitio antigénico más habitualmente reconocido por los FR se extiende entre los dominios de CH2 y CH3 del fragmento Fc. Si bien algunos reaccionan con los fragmentos o con inmunoglobulinas digeridas por pepsina, aglutinadores de pepsina, inmunoglobulinas alteradas. El factor reumatoide que se une a la región Fc lo hace con más avidez si se puede combinar simultáneamente con más de una estructura Fc, como puede ocurrir si la inmunoglobulina diana está unida al antígeno o si ésta es agregada o está ligada a cualquier fase sólida. Los factores reumatoides pueden ser de clase IgM, IgA, IgG, IgE. Si bien los factores reumatoides IgM son los que detectan con más frecuencia en la artritis reumatoide, los factores reumatoides no son específicos de la enfermedad. Se dan en otras enfermedades del tejido conjuntivo, tales como el ES y el síndrome de Sjögren, y algunas infecciones tales como rubéola, lepra y paludismo, puesto que las células de individuos sanos secretan factores reumatoides IgM tras la estimulación de activadores policlonales. Se ha sugerido que estos no son necesariamente patógenos, produciendo tener un papel protector que ayudaría al aclaramiento inmunocomplejos mediante la unión con mayor avidez la IgG unida al antígeno, ayudando así a aclarar el propio antígeno. Podría suponerse que los altos niveles de factores reumatoides en la artritis reumatoide son una respuesta a la necesidad de aclarar los altos niveles de complejos antígeno-anticuerpo. Sin embargo, como tales complejos son aislados y analizados por medio de técnicas sensibles como inmunoblotting, frecuentemente solo pueden encontrarse en IgG y otras inmunoglobulinas componentes del complemento. Esto sugiere que las propias inmunoglobulinas son del antígeno, desempeñando los factores reumatoides IgG un papel esencial, siendo simultáneamente antígeno y anticuerpo. Glicosilación anormal. Un descubrimiento reciente e interesante es que la IgG de pacientes con artritis reumatoide está glicosilada de forma anormal, con un hueco para la galactosa en la región de Fc. En individuos normales, aproximadamente el 14% de los grupos azúcares del Fc y de la IgG carecen de galactosa terminal, comparado con hasta 60% en el caso de pacientes con artritis reumatoide. Este defecto de la glicosilación Fc que carece más autoantígeno
antigénicas de las moléculas, siendo más probable su opinión con mayor validez a los factores reumatoides. Resulta interesante que la IgG anormalmente glicosilada se encuentra también en pacientes con tuberculosis, anticuerpos contra antígenos celulares. En la artritis reumatoide se encuentran anticuerpos específicos y no específicos de tejido. Su mecanismo de producción es desconocido. Si bien los anticuerpos dirigidos contra los antígenos citoesqueléticos pueden ser producidos por activadores policlonales, ya que sus anticuerpos similares aparecen en infecciones con virus de los que se sabe que los activadores policlonales, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, en la mononucleosis infecciosa. Las reacciones cruzadas con los factores reumatoides pueden seguir un mecanismo. Varios investigadores han encontrado que los factores reumatoides aislados por cromatografía de afinidad no solo reaccionan con la IgG, sino con el ácido desoxirribonucleico, histonas. Es posible que los factores reumatoides de reacción cruzada justifiquen los anticuerpos antinucleares encontrados en el alrededor del 40% de los cuerpos de artritis reumatoide. Se ha sugerido un tercer mecanismo para explicar la generación de los anticuerpos frente a tejidos estructurales tales como el colágeno. Estos se dirigen principalmente contra el colágeno de tipo 2, reaccionando de forma preferente con el colágeno desnaturalizado. Se piensa que surgen como resultado del daño tisular en lugar de ser ellos los causantes. Poca duda queda sobre que la importancia patogénica de los inmunocomplejos de la artritis reumatoide, tanto en la articulación como en la sangre, constan principalmente de IgG, IgM y componentes del complemento, lo que sugiere que la propia IgG puede ser el antígeno, bien como factores reumatoides IgG que asocian a sí mismos, bien como IgG alterada por una glicosilación defectuosa. Por otra parte, la IgG puede estar unida a un autoantígeno e incluso a un antígeno extrínseco. Los complejos de factores reumatoides fijan el complemento de manera eficiente y reducen su nivel en el líquido sinovial. En pacientes que solo tienen enfermedad articular, los inmunocomplejos se encuentran principalmente en las articulaciones. En aquellos con enfermedad extraarticular, también pueden detectarse complejos en la sangre. Estos inmunocomplejos circulantes producen vasculitis y otras manifestaciones de artritis reumatoide sistémica. En los casos graves, pueden reducir los niveles de complemento en la sangre, pudiendo desarrollar el paciente rasgos clínicos y serológicos que imitan el lupus eritematoso sistémico, aunque a diferencia de dicha enfermedad, en la artritis reumatoide es rara la glomerulonefritis por inmunocomplejos. Diagnóstico de la artritis reumatoide. Factores reumatoides. El diagnóstico de artritis reumatoide se basa en los hallazgos clínicos de una poliartritis simétrica, erosiones radiológicas. La prueba inmunológica de mayor valor es la de los factores reumatoides. Suelen detectarse normalmente mediante la aglutinación de eritrocitos de carnero o de partículas de látex recubiertas con IgG humana o de conejo. Más recientemente se han desarrollado técnicas ELISA, pero no están lo suficientemente estandarizadas para su empleo rutinario en el laboratorio. Aunque no están restringidos a la artritis reumatoide, los factores reumatoides, en particular si los títulos son altos, añaden peso al diagnóstico de artritis reumatoide y se asocian con una enfermedad más destructiva y un peor pronóstico. Otras pruebas inmunológicas. El resto de pruebas más empleadas no son específicas para la artritis reumatoide, si bien son de ayuda para la distinción
de una artritis mediada por mecanismo inmunológico de tipo degenerativo o metabólico, tales como osteoartritis o gota. La velocidad de sedimentación globular es la distancia a la que caen los eritrocitos en un tubo de sangre anticoagulada en una hora. La prueba es tosca, pero se realiza con frecuencia debido a su simplicidad entre los factores que producen un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Se encuentran en la presencia de reactantes de fase aguda, la anemia y los altos niveles de inmunoglobinas plasmáticas. Como quiera que todos estos factores pueden estar presentes en la artritis reumatoide. La velocidad de sedimentación globular es muchas veces alta. También pueden medirse por separado las inmunoglobinas y los reactantes de fase aguda, tal como la proteína C reactiva, aunque de limitado valor diagnóstico. Estas pruebas pueden ser de utilidad en la valoración de la actividad de la enfermedad y se emplean con frecuencia en la monitorización de la respuesta al tratamiento. El examen del líquido articular para medir los niveles de complementos se emplea también a veces. Algunos centros realizan biopsias de la sinovial con fines diagnósticos, pero al igual que las otras pruebas no distinguirán una artritis reumatoide de otros tipos de sinovitis inmunitarias. Algunas pruebas pueden ser de utilidad para la exclusión de la artritis reumatoide al señalar un diagnóstico alternativo. Por ejemplo, los anticuerpos anti-ácido desoxirribonucleico indicarían LES, mientras que los anti-Ro o anti-La sugerirían síndrome de Sjögren. Por el contrario, la ausencia de dichos anticuerpos favorecería el diagnóstico de la artritis reumatoide. Se han examinado extensamente las pruebas de determinación de inmunocomplejos a fin de determinar su utilidad en el diagnóstico de artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Por lo general, son técnicamente difíciles, sujetas a muchos artefactos y no son reproducibles. Distintos ensayos pueden dar resultados completamente diferentes en el mismo suero, probablemente porque cada uno tiene a detectar inmunocomplejos con propiedades biológicas particulares. La mayoría de los ensayos dan resultados más altos en pacientes con enfermedad extraarticular, lo que refleja la presencia de inmunocomplejos circulantes. Esta información serológica adicional no compensa las considerables desventajas de estas pruebas que en la actualidad Tratamiento farmacológico. Aunque no hay cura para la artritis reumatoide y existen pocos datos de que cualquiera de los fármacos actualmente disponibles afecte el resultado final de lo que se refiere a la destrucción articular e incapacidad. Hay varios medicamentos que producen un alivio considerable de los síntomas, una mejoría de la capacidad funcional a corto plazo. Tradicionalmente, los fármacos se dividen en fármacos de primera, segunda y tercera línea, reflejando el orden en lo que deberán emplearse normalmente. Primera línea: antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, aspirina y otros inhibidores de la sintetasa de prostaglandina, tales como la indometacina e ibuprofeno. Segunda línea: fármacos antirreumáticos, por ejemplo, sales de oro, miocrisin, de penicilamina, sulfasalazina e hidrocloriquina. Tercera línea: esteroides y fármacos citotóxicos, por ejemplo, prednisolona, acitoprina, ciclofosfamida
y metotrexato. En los pacientes con artritis reumatoide que desarrollan SIDA muestran una remisión completa de su artritis. Esto indica la importancia de la célula fenotipo cooperador inductor en la patogénesis de la artritis reumatoide. Puede proporcionar un objetivo más específico para la terapéutica inmunosupresora en el futuro. Artritis crónica juvenil. En el pasado había una considerable confusión respecto a la nomenclatura y clasificación de la artritis en los niños. Lo que se conoce en la actualidad como artritis crónica juvenil se llamaba a menudo enfermedad de Still o artritis reumatoide juvenil, no reconociéndose los síndromes de distintos que abarcaba. La clasificación más aceptada es la de Ansel, que divide en 4 tipos la artritis crónica juvenil. Artritis reumatoide juvenil. La artritis reumatoide juvenil parece ser idéntica a la artritis reumatoide del adulto. Su aparición tiene lugar casi siempre después de la menarquía. Está asociada con DR4. La mayoría de pacientes son factores reumatoides positivos y tienden a desarrollar una artritis erosiva destructiva, cuyos efectos a largo plazo tienden a ser más graves que en la enfermedad adulta. El tratamiento es como el de los adultos, salvo que los esteroides presentan la complicación adicional de inhibir el crecimiento de los niños. Artritis crónica juvenil, pauciarticular y poliarticular. Estas formas de artritis crónica juvenil se producen en un grupo de edad mucho más joven, de 2 a 5 años, y están asociadas con DR5 y DR8. La artritis es menos destructiva y tiende a producir fusión de las articulaciones más que su destrucción. La artritis crónica juvenil, pauci y poliarticular son consideradas como distintas zonas del mismo espectro de enfermedad. Los factores reumatoides son negativos, pero algunos pacientes con artritis crónica juvenil pauciarticular tienen anticuerpos antinucleares que están asociados con iridociclitis grave, complicación que puede conducir a la ceguera. Artritis crónica juvenil sistémica. Esta forma de artritis crónica juvenil es la más próxima a la enfermedad original descrita por Still. El pico de edad de comienzo se encuentra alrededor de los 5 años, pero en la actualidad se reconoce también una forma adulta de enfermedad de Still. La enfermedad se caracteriza por fiebre, exantema, artritis y afectación del sistema mononuclear fagocítico, con aumento del tamaño de hígado y vaso. El diagnóstico se hace por la clínica al no saber marcadores serológicos o de HLA conocidos. La artritis crónica juvenil sistémica es potencialmente mortal por septicemia o insuficiencia hepática, por lo que se trata de forma agresiva con una combinación de esteroides y fármacos citotóxicos como el espondiloartropatías seronegativas. Este grupo de trastornos se llaman así porque el suero es negativo para los factores reumatoides y la artritis suele afectar a la columna. Puede dividirse en 4 grupos: espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis asociada con enfermedad inflamatoria del intestino, artritis psoriásica. A diferencia de otras formas de artritis, las espondiloartropatías son más comunes en los hombres. Su presentación sucede con frecuencia
a finales de la segunda década de la vida o principios de la tercera, con una inexplicable tendencia a mejorar tras los 40 años de edad. La artritis, aunque no necesariamente la enfermedad subyacente, está fuertemente asociada con la HLA-B27. Los pacientes con espondiloartropatías también pueden desarrollar uveitis, espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es la forma más pura de espondiloartritis, siendo el 95% de los pacientes HLA-B27 positivos afecta a la columna de forma característica, donde produce anquilosis, fusión de las articulaciones apofisiarias y sacroiliacas, que dan un aspecto radiológico descrito como una caña de bambú. También pueden afectar a los miembros, en particular a las grandes articulaciones, como las rodillas. Los casos graves no tratados pueden determinar una columna inmóvil totalmente fundida. El reciente hallazgo de actividad cruzada entre antígenos de Klebsiella y HLA-B27 arroja alguna luz sobre la desconocida etiología de la espondilitis anquilosante. Estas bacterias se encuentran en mayor número en las heces de pacientes con espondilitis anquilosante activa que en controles e individuos con enfermedad quiescente. Los anticuerpos de IgG e IgA son también muchos más altos que en los controles, como lo es el nivel de IgA total. La reacción cruzada entre los antígenos de Klebsiella y LA27 se demuestra por el hecho de que los anticuerpos contra el microorganismo tiñen las células B27 positivas y viceversa. Este es un buen ejemplo de un mimetismo molecular. Los intentos por controlar con antibióticos el nivel intestinal de Klebsiella han fracasado, pero la saturación de alguna dieta baja en hidratos de carbono sí que resulta en una considerable caída de los anticuerpos anti-Klebsiella y de la IgA total, disminución de las proteínas de fase aguda y que la BSG y una mejoría clínica. El tratamiento se realiza con AINE y fisioterapia intensa, diseñada fundamentalmente para prevenir la fusión de las articulaciones afectadas. La terapéutica de segunda línea con oro o salosopirina suele tener éxito en pacientes con enfermedad activa. Artritis reactiva. Esta forma de artritis se llama así porque aparece debido a una reacción inmunológica frente a un organismo infeccioso. Alrededor del 60% de los pacientes con B27 positivos. Las infecciones se manifiestan tanto en el intestino como una entiritis, como en el aparato urinario, en forma de uretritis o prostatitis. Los microorganismos asociados por lo general con la artritis reactiva son Salmonella y Shigella y Yersinia en el intestino y Chlamydia como la causa de uretritis inespecífica. La artritis es similar a la de la espondilitis anquilosante, aunque tiende a ser menos persistente y afectar más a las articulaciones de las extremidades que a las de la columna. La tríada compuesta por uretritis y artritis y uveitis se denomina síndrome de Reiter. Los pacientes con artritis reactiva
pueden también desarrollar úlceras genitales. Aunque se conoce la etiología, en muchos casos la patogénesis de la artritis reactiva es oscura. La asociación con HLA-P27, antígeno de clase 1, sugiere que las células citotóxicas con restricción de clase 1 pueden estar implicadas. No se conoce por qué el SIDA produce remisión de la artritis reumatoide y no tiene efecto sobre la artritis reactiva, o puede incluso empeorarla. El SIDA reduce el número de células fenotipo operador inductor, pero no de CD8, sugiriendo supresoras citotóxicas, sugiriendo de nuevo que las células citotóxicas son de importancia fundamental. Otras observaciones que aportan indicios sobre posibles mecanismos patogénicos incluyen indicadores sobre la actividad cruzada en el antígeno P27 y Champidia Yersinia y las demostraciones de antígenos de clamidias dentro de las articulaciones afectadas. El tratamiento de la artritis reactiva se realiza con antibióticos para la infección primaria y AINE para la artritis. En algunos casos, la artritis reactiva puede ser persistente y activa, mucho después de la desaparición de la infección primaria. En tales casos pueden tener éxito la segunda línea de fármacos antirreumáticos. Artritis y enfermedad inflamatoria en el intestino. La enfermedad inflamatoria en el intestino comprende un grupo de trastornos en los que la inflamación crónica de la submucosa del duodeno, ileón y colon conduce a síndromes diarreicos, de pérdida proteica en forma de moco y de mala absorción. La enfermedad celíaca, enteropatía sensible al gluten, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa pueden asociarse, todas con una artropatía similar a la de la artritis reactiva. Se piensa que la artritis puede ser secundaria a la infección bacteriana del intestino, cuya impermeabilidad está incrementada por la inflamación crónica. El tratamiento de la enfermedad intestinal, por ejemplo, mediante la retirada del gluten en enfermedad celíaca o mediante restricción quirúrgica del colon en la colitis ulcerosa, produce mejoría de la artritis. Artritis psoriásica. La psoriasis es una enfermedad cutánea de etiología desconocida, caracterizada por una hiperactividad de los queratinocitos que conduce a un aumento de la queratinización de la piel, produciendo un aspecto escamoso. La artritis asociada puede tener una presentación similar a la artritis reactiva, afectando a la columna o grandes articulaciones. La artritis reumatoide o puede manifestarse como artritis mutilante, modelo raro de enfermedad articular único de la psoriasis. Se piensa que algunos casos de la llamada artritis reumatoide seronegativa son artritis psoriásicas. El diagnóstico correcto puede omitirse, bien que la psoriasis sea tan leve que no se advierta, bien porque la artritis proceda a la enfermedad cutánea. No se sabe por qué la psoriasis conduce a artropatía, pero el tratamiento de la piel mejora la artritis. Artritis reumatoide y otras enfermedades articulares. Artritis reumatoide. Características clínicas y patológicas. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de la sinovial que produce erosión, deformidad y destrucción de las articulaciones. Ocurre predominantemente en mujeres, con una proporción hombre-mujer.